bueno que estás aquí. Bienvenida, bienvenido a tu podcast Reaprendiendo en Compañía. Estamos muy contentos de que puedas estar aquí hoy escuchándonos porque tenemos un tema que nos va a volar la cabeza. Tenemos aquí conmigo, obviamente, a mi compañero, amigo, casi hermano, Alan. ¿Cómo estás? Hola, bienvenidas, bienvenidos. Yo muy bien, feliz. Pues ya con esta nueva experiencia que vamos a vivir con todos ustedes el día de hoy. Un tema, pues bien como lo dice Basti, un tema interesante, un tema de importancia, un tema que debería de estar presente en todos nosotros, o por lo menos en todos aquellos que son padres o madres. Ok, y también que son hijos o hijas. Ahí cambia la jugada, ¿verdad? ¿Qué tal este tema? ¿Eres espectador o estás a la expectativa? ¿Qué sucede ahí con este tema? Regularmente hay una situación bien interesante porque estamos inmersos en una cultura en donde nos gusta ser mucho espectadores de la vida de los demás y de las demás, ¿no? Estamos incluso pensando, ay, mira, desde aquí, desde mi trinchera, puedo ver qué sucede con fulanita, con fulanito, con su vida, con su maternidad, ¿no? Con su maternaje, con su forma de ser hija, con su forma de ser hijo, con su forma de ser tío, etcétera. Siempre estamos vigilando, pareciera, ¿no? Como halconcillos, como búhos, viendo qué es lo que sucede con la vida de alguien más. Pero cuando se trata de nuestra vida y de nuestros asuntos, tendemos una tendencia a seguir desarrollando ser espectadores, ¿no? ¿Y qué sucede con esto? Que de pronto debemos de participar un poco más para, pues, estar en la expectativa más bien. Y estar en la expectativa, pues obviamente habla de tener una participación activa antes de actuar, antes de darle atención a algo. Entonces, no sé si las personas que ahorita nos estén escuchando tengan la oportunidad de tener hijos o hijas, o estén como en la búsqueda de, o a lo mejor dicen, no, yo no tengo hijos, yo no tengo hijas, pero obviamente eres hijo, entonces por lo tanto el tema también te va a interesar. ¿Qué tanto estás comprometido o qué tanto le dedicas en tiempo a estar con tu familia? Vamos a hablar ahorita de los papás. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú, Alan, a estar con tu mamá? Pues yo creo que justamente es parte de esto, ¿no? El tema bien nos lo dice. Ser espectadores es estar pues tal vez al límite, ¿no? En esta posición de no estar todo el tiempo, de tal vez no tener el compromiso para poder compartir. Y en ocasiones, inclusive como hijos, pues fallamos en eso. A veces no nos damos esa situación, ese momento, de repente empezamos a crecer, empezamos a tener, pues sí, nuestras vidas, hay más situaciones de las cuales tienes que hacerte responsable y hay momentos que de repente vamos perdiendo. Y es justo que empecemos a reconocerlos porque se da en ambas trincheras, como bien lo comentabas, Oye, y sí. oye, te tengo que interrumpir porque te hice la pregunta bien clara. ¿Tú qué tanto tiempo le dedicas a tu mamá? Chaca, chachán, ¿vieron cómo evadió la pregunta? Así es como se va de señoras y señores. No, ¿Qué pues tanto creo, tiempo le dedicas? creo que estoy pues orgulloso, estoy pues sí, contento con el tiempo que le dedico. Creo que sí he tenido como esa oportunidad de poder estar con mi mamá. Tengo una mamá que de repente su trabajo siempre le ha permitido como estar mucho con nosotros, que nos acompañó mucho, que estuvo mucho tiempo con nosotros y de repente el día de hoy el poder tener, el poder o el haber adquirido habilidades, pues también se lo debo a ella en gran medida. Ella siempre estuvo mucho conmigo y ella siempre optó mucho por esta parte de no, tienes que aprender a lavar un traste, tienes que aprender a barrer, tienes que aprender a limpiar, tienes que aprender a hacer todo, ¿no? Y creo que eso es algo que yo disfruto mucho y al día de hoy, el poder estar con ella, el poder compartir con ella,
creo que se me da de una manera muy sencilla. Me gusta mucho, creo que es algo que disfruto mucho. Justo sí quería que la audiencia pudiera escuchar esto, porque realmente como hijo tienes una situación bien rifadita ahí, ¿no? Entonces, sí quería que pudieras compartirnos esto, porque si lo notaste instintivamente, más bueno, instintivamente no, más bien intuitivamente, comenzaste a hablar en cuestión de mi mamá me enseña, me dijo, oye, mi mamá, y entonces hiciste como una miradilla al pasado de qué tan importante fue tu mamá en tu formación como un ser humano independiente, ¿no? Obviamente connotaciones emocionales, pues debe de haber un montón, pero por ahorita tan solo la independencia que tú tienes como adulto, obviamente ahí estuvo tu mamá y muchas veces no se experimenta de la misma forma con todos los niños o con todas las niñas o con los adolescentes que estamos viendo, ¿no? Tenemos la oportunidad de trabajar también con niñas, con niños, con adolescentes, ¿no? Incluso jóvenes que me atrevo a decir que tienen una situación bastante compleja referente a sus padres. ¿Por qué? Porque hay papás que llegan y te dicen, ¿qué cree que mi hijo tiene este problema? Cámbiemelo. ¿Qué? No, pues es que mi hijo está pasando por esto, usted arréglelo, usted, usted ya sabe qué hacer. Y cuando empezamos a hablar de, oigan, pues esto se llama acompañamiento porque es un trabajo en conjunto, pareciera que hasta les estamos insultando. ¿No te ha pasado a ti en consultas, Alan? La verdad es que en alguna ocasión conocí a una mamá que inclusive me veía y corría. Todos se daban cuenta Sí, y todos me volteaban a ver muy sorprendidos, pero realmente era algo sorprendente. Y en alguna ocasión hablando con ella me decía, yo tengo más hijos. Y entonces estamos dentro de estas tareas, también como papás, pues divididos. Yo me hago cargo de los otros y este entra dentro del grupo que le tocan a mi marido, ¿no? Si hay algo que hablar, háblenlo con mi marido. Y realmente es increíble, ¿no? Darnos cuenta que hay situaciones en el ámbito, pues sí, de la familia, que a veces no es cubierto de la manera más adecuada. Realmente a veces somos solo espectadores, como bien lo comentabas, ¿no? Qué fácil es llegar a la escuela, al colegio y decir, bueno, yo se los dejo, es su problema durante las próximas 8 horas y si en algún momento no aprende, es problema de la escuela y si en algún momento no respeta, es problema de la escuela. Y son papás espectadores, papás que de repente también pueden llegar a casa y decir, híjole, tú como mamá, ¿en dónde estuviste todo este tiempo? ¿Tú qué haces, no? Pues sí, yo soy el papá, pero yo ya fui, trabajé, yo ya generé y entonces, bueno, he cumplido, ¿no? Con esta situación. Y no nos damos cuenta que pues hay algo que no se cumple. Papás que siguen siendo espectadores, papás que no pueden cumplir justamente con esta expectativa de dar un acompañamiento sano, de dar un acompañamiento inclusive más completo. Tal vez inclusive el llegar a reforzar lo que mamá o sea, ¿no? El papel que se quede con el niño, pues tratar de reforzar un poco esa situación. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos inclusive como papás? ¿Quién nos ha enseñado a enseñarle a nuestros hijos? En ocasiones, pues no es algo tan sencillo. De repente nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Esa yo creo que es la pregunta del millón porque muchos padres se hacen esa pregunta. ¿Qué hago? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo es que puedo entonces resolver la problemática o problemáticas que se han desarrollado con mi hijo a partir de no tener una buena comunicación? A partir justamente de ser solamente espectador. y es que para participar de una forma mucho más completa, creo que es la palabra que buscamos, es realmente tener en cuenta que los hijos representan una necesidad constante de un abanico de posibilidades, es decir, no nada más necesitan comida o no nada más necesitan zapatos o no nada más necesitan que vestir, también necesitan tiempo de calidad.
también necesitan atención, necesitan ser escuchados y necesitan ser vistos. Y déjame decirte que de pronto no somos vistos por nuestros padres o nosotros como padres no vemos a nuestros hijos. Y te están hablando o te están preguntando y como tú ya estás estresada o estresado, hasta evades la mirada de tus hijos. Oye, mira cómo lo hago, ¿no? Estos sí son más pequeños, pero incluso cuando van creciendo, hasta uno puede confundir un poco la independencia de los hijos con la indiferencia que empiezan a gestar con nosotros como papás, porque entonces ellos ya se dieron cuenta o ya su forma de ver la vida les indicó que pues no están siendo tan relevantes como para ser vistos por sus padres y empiezan a evadir. Y luego nos preguntamos por qué la adolescencia nos odian, ¿no? Que ahí es un paquete completo de muchas otras circunstancias, pero también son situaciones que se van gestando desde esta infancia donde no pudimos verlos, no pudimos dedicarle 30 segundos a voltear y decir, qué bonito está tu dibujo, qué bien lo haces, wow, qué increíble está tu carro. Ay, a veces solo necesitan eso, ¿sí? A veces ni quieren que juegues con ellos, esa es una realidad, a veces solamente están como, oye, no, nada más te dije que lo vieras, pero espérame porque es mi momento de jugar. Y no sé si ahorita estén papás y mamás escuchándonos que tengan hijos adolescentes y tengan tantas dudas en su cabeza de, ¿en serio yo lo hice tan mal? De pronto, una de las cosas que más se dice en las terapias es, pues, es que no hay manual para ser padres, no existe el manual para ser padres. Y claramente Nadie no nos existe enseña. un manual. Nadie nace sabiendo ser padres ni madres, ¿no? Pero sabemos que no hay manuales de exactamente así, cómo ser un padre, cómo ser una madre, pero sabemos que hay información y que hay un sentimiento constante que sí debería de ser más visto o más escuchado, de, oye, obviamente que si es un ser humano, va a necesitar de tu acompañamiento para desarrollarse. ¿A qué nos referimos con este acompañamiento? Pues necesita que tú estés a su lado, viendo lo que él hace, las decisiones que toma, porque de pronto hay una ruptura en la confianza que de pronto sí cuesta mucho trabajo volver a reestructurar, porque a lo mejor y tu hija, tu hijo llegan y te dicen, oye, me gusta esta niña, me gusta este niño, o mamá, fui a esta fiesta, y llega y te quiere contar algo y de pronto esta sensación de papás llega y, ¡guau! ¿No? Como que te gusta alguien, y entonces como si nos empezáramos a transformar en un Hulk, ¿no? Y se nos olvida que realmente somos una de las primeras instancias para que ellos tengan el derecho de preguntar y el derecho de saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y nos cerramos muchas veces a las posibilidades. Pero para esto es bien importante que nosotros como papás pues sepamos gestionar esas emociones, ¿sí? Identifiquemos qué estoy sintiendo, porque esa es parte de la gestión, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo siento? ¿Por qué creo que esto me está pasando ahorita? Y nos va a ayudar mucho a darles una respuesta que ellos necesiten y no la respuesta que nosotros necesitamos, porque hay que tener en cuenta que pues esa necesidad de los hijos, si no la suplimos nosotros, la va a suplir alguien más. Y muchas veces son los amigos, ¿no? En algunas ocasiones también los maestros, claramente las maestras muchas veces suplen esas situaciones, incluso de cariño, me atrevo yo a decir, porque se ve mucho en las escuelas de cuando los niños llegan y abrazan a las mamás y empiezan a las maestras, disculpa, y empiezan a tratarlas como una mamá, ¿no? Y de pronto las maestras es muy complejo, pasa más con las maestras que con los maestros, pero no niego que también con los maestros esté sucediendo esa situación.
en donde los niños encuentren a un cuidador dentro de la escuela. Pero como bien lo mencionó Alan, ¿no? Dentro de la escuela, ¿cuántas horas son? Y fuera de la escuela, ¿cuánto tiempo pasan contigo? ¿Y en qué momento tienes tú, pues, esa dedicación para sentarte, para platicar cómo te fue? A lo mejor y tu rutina está muy apretada, ¿no? En cuestiones de, oye, es que yo trabajo de 8 a 8 y dime cómo o en qué momento, pero vas a tener un día de descanso y ese día de descanso, créelo, si tú le dedicas una hora de tu día de descanso, pero completamente, sin teléfonos, sin, vamos a ver una película y te duermas, ¿no? No, yo no recomiendo nunca actividades de ve a ver una película con tu hijo porque los papás somos bien buenos para la mera hora enojarnos por la película que decidió el hijo. Ay, si es el cine que ya me quejé de las palomitas. Ay, si es en la casa, pues lo insisto, ya me dormí, ya estoy viendo el teléfono, ya esto. ¿Y en qué momento te comunicaste con tu hijo o con tu hija? No hubo un tiempo de comunicación, solo fue un tiempo que pasaron en compañía, pero no hubo una comunicación asertiva, solamente estuvieron ahí, esos cuerpos presentes y la mente súper ausente. Y justo, ¿no? ¿Cómo se da el acompañamiento? ¿Cómo tener un acompañamiento correcto, un acompañamiento sano? Porque no es lo mismo llegar y decirle al hijo, oye, a ver, vamos a hacer tarea y llegar, sentarnos en la mesa, saca tus cuadernos y entonces empieza a trabajar en lo que yo reviso Facebook o en lo que yo, pues checo, ¿no? ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Son situaciones que, como bien lo dices, necesitamos empezar a comprender. De repente yo tanto a los hijos como a los papás, yo les comento, ¿no? El trabajo de tu papá no es llegar y sentarse y estar contigo durante una hora mientras tú haces la tarea. Tal vez el trabajo de tu papá es llegar, pues tal vez revisar que puedas tener todo en orden, que puedas tener tus cosas preparadas y preguntarte, después tal vez de haber leído las reglas o las instrucciones, ¿entendiste qué tienes que hacer? Y ya, ok, comienzas y como papá tal vez está al pendiente, sí, tal vez tú haces tus cosas, pero vamos a valorar también este tiempo. Sí, a lo mejor él está haciendo la tarea solo, pero como papá, como mamá, sigues acompañando. Sigue habiendo un espacio compartido en donde te estás aislando, en donde él se da cuenta que tú le estás prestando más atención a otras cosas. Y realmente es importante, ¿no? El tiempo, y lo hablamos, y en algún momento nos lo han dicho mucho, ¿no? Más vale calidad que cantidad. Y puedes estar 3 horas con él y tal vez en esas 3 horas no hacer nada. O puedes estar 15 minutos porque llegaste a las 10 de la noche y tal vez ya es la hora de dormir, pero ya le preguntaste cómo estuvo su día, ya le ayudaste a guardar sus cosas para el día siguiente, a lavarse los dientes, a leerle un cuento. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces se aprecia y se valora más ese tipo de cuestiones, que son detalles que los hijos pues se quedan cuando justamente van creciendo. Esas son las herramientas que nosotros brindamos, así es como gestionamos las actitudes de nuestro hijo, de nuestra hija, para que el día de mañana ellos puedan replicarlas. En ocasiones nos han dicho, sí, yo sé que tal vez tu mamá, tu papá no eran los mejores, pero hay que sanar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el rompe el ciclo? Ponte a pensar, la pregunta para todos ustedes hoy sería, ustedes cuando tal vez estaban haciendo la tarea, cuando compartían tiempo con mamá, con papá, ¿sintieron realmente que estaban acompañados? ¿O sintieron que tal vez había alguien que los estaba vigilando? ¿Cómo es que esta situación se da? ¿Cómo es que hoy, tal vez ya en esta edad adulta, en esta etapa en la que pues estamos tal vez con una formación más concreta, podemos llegar a decir, ok, ¿cómo me sentía yo? ¿Cuál era mi sentir cuando convivía con mamá, con papá, cuando hacía la tarea con alguno de ellos, ¿no? Cuando tal vez inclusive nos poníamos a jugar. Hace no mucho veía yo por ahí una imagen en redes sociales de un niño que se acercaba y le decía a su papá, papá, veme. Y entonces el papá le decía, sí, ya te vi. No, papá, pero veme con los oídos, ¿no? Y hacía referencia a esta parte de, escucha lo que tengo para decir. Sí estoy para mostrarte lo que hice, pero también necesito que escuches la emoción con la que te la cuento, la emoción con la que te lo comparto, y creo que eso es algo maravilloso.
y de repente no nos damos cuenta. Hay que aprender a gestionar la dedicación que le damos a nuestros hijos, un acompañamiento sano, esta parte o esta barrera emocional que muchas veces se presenta en nosotros, tiene que ver justo con esto. De repente tal vez no hubo alguien que nos dijera, oye, tal vez no es, y esto lo he platicado también yo mucho con papás en consulta, que de repente yo les decía, elogien el proceso, no el resultado. Porque si tú llegas y dices, oye, yo sé que quisiste hacer una obra de arte, pero ¿qué crees que te quedó horrible, a que puedas llegar y decirle, oye, yo sé que te esforzaste, yo sé que diste lo mejor de ti, creo que es maravilloso porque a pesar de que no estaba seguro, lograste concluirlo y es una manera diferente de gestionar, es una manera diferente justamente tal vez de entender la vida. Cuando seamos adultos y de repente se presenten problemas, a la primera no vamos a decir, ¿sabes qué? Híjole, ya no, porque quedó horrible, porque ya no me gusta, y pues ya, ahí mejor lo dejamos, ¿no? Es esta capacidad de poder decir, ok, a ver, no me gustó, no salió, ¿qué tengo para mejorar? De repente los niños se enojan cuando uno les dice, oye, es que aquí estás mal o mira, esto no es correcto. Ay, pero es que, a ver, ¿no? Si te lo estoy diciendo, justo es para que evitemos esto. Es para que preguntes o para que te preguntes, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? La próxima vez que lo hagas, puedes corregirlo. Pero son cuestiones que necesitamos ir adquiriendo. ¿Qué opinas, Basti, de todo esto? Pues fíjate que me estás llevando mucho incluso a hacerme muchas preguntas, porque ahorita creo que incluso se está yendo como hacia hijos en formación de, ¿no? De ser niños grandes, ¿no? Adolescentes, adultos, ¿no? Pero hay una regla que yo tengo muy de oro en la casa, que se trata de tratar a mi hijo como si fuera una visita. Porque tú cuando tienes visitas en tu casa, las tratas con amabilidad, las tratas con cariño, las tratas con respeto. Y si está tomando en un vaso de agua, ¿no? Y se cae el vaso y se rompe, tú instantáneamente es como, oye, no te apures, no pasa nada, ¿no? Ven, yo lo recojo, ¿no? Yo limpio, así sea tu vaso carísimo de París, ¿no? Tú dices, no pasa nada y etcétera, ¿no? ¿Qué pasa regularmente con los niños cuando tienen accidentes? Te enojas mucho, ¿no? ¿Y qué pasa con los niños que hacen un bloqueo y comienzan a querer recoger? ¿Cómo crees que vas a recoger el vidrio, no? Entonces, de hecho, pues en mi familia les da mucha risa eso, porque cuando André tiene alguna clase de accidente, lo primero que hace es ver al adulto que esté cerca de él y decirle, oye, no te preocupes, no pasa nada, lo recogemos. No te preocupes, no pasa nada, lo arreglamos juntos. Y es muy gracioso, ¿no? Porque creo que es un deseo muy grande que seamos tratados como con ese respeto de decir, esto se puede solucionar. Oye, ¿cómo lo solucionamos? Oye, obviamente en el caso del vaso, pues no puede hacer demasiado porque puede lastimarse, ¿no? Mi hijo tiene 3 años, pero a lo mejor sí toma el recogedor, ¿no? O me lo lleva y con la escoba y me dice, así lo solucionamos. Y sí es cierto, porque solo es un vaso roto. Y de pronto perdemos la casilla y no gestionamos. ¿Y cómo crees? Es que no entiendes que era el vaso, era muy hermoso, me lo dieron en Chinconcuac, ¿no? Era herencia de mi bisabuela, ¿no? 20,000 cosas. Pero ¿qué es más importante? ¿La salud emocional de tu hijo o tu vaso carísimo de Chinconcuac? Pues obviamente la herida emocional que tú le puedas causar a tu hijo en ese momento puede ser gigantesca, ¿sí? Entonces, es bien importante que como adultos aprendamos a gestionar. Yo te pregunto a ti que nos escuchas, ¿no? ¿Recuerdas alguna actividad que realizabas con tus papás y que no resultó como tú esperabas? Porque de pronto hay un montón de actividades que teníamos en la cabeza del vamos a jugar a mojarnos y terminaban chancleándote, ¿no? Porque justo porque rompiste algo, porque a lo mejor ya aventaste el globo de agua y
y no se rompió, ¿no? Y ay, ya me pegaste, eres bien brusco, eres bien brusca, ¿no? O jugando a la pelota o a las luchitas, yo creo que era lo más común, que dieras un moquetazo sin querer, ¿no? Ya aprendida o ya aprendido, y de pronto ya no sucediera lo que tú esperabas del me gané el campeonato de la WWE, sino que, no, pues ahora una semana sin tele, ¿no? Con lo que te castigan, porque ya no funcionaba y sí te sacabas de onda porque decías, pues es que yo estaba jugando y creí que tú estabas jugando conmigo, pero de pronto como adultos hasta como que te enciendes, ¿no? No, pues ahorita vas a ver y etcétera. Entonces, no sé si te identificas con esto, pero realmente todos tenemos alguna situación que esperábamos que sucediera de alguna forma con nuestros papás y no sucedió. Yo te invito a que si tú ya eres una adulta o un adulto que está escuchando esto, aunque tú no tengas hijos, te invito a que veas más a tus padres o a tus cuidadores, porque de repente probablemente los papás no estuvieron y a lo mejor te cuidó tu abuelita, a lo mejor fueron tus tías, a lo mejor fue tu abuelito, etcétera, ¿sí? Entonces, si tú no tuviste una cuidadora mamá o un cuidador papá, ¿no? Acércate con quien te guió. Y si tienes estas cositas, ¿no? Que te duelan del, oye, ¿por qué cuando estaba chiquito me decías esto? Aprende a solucionar. Aprende, porque a veces y hasta te lo podían decir de cariño, que ojo, no quiere decir que fuera sano, pero probablemente la intención era diferente. Ahorita como adulto, si tienes responsabilidad en seguir un proceso, pues mejor. Y recordar que, pues si estás en una actitud de ser receptiva o ser receptivo, pues obviamente la vida te va a tratar mucho mejor porque tú estás accionando de formas diferentes. Me dio mucho gusto que hayan podido estar aquí. Les mando un abrazo muy fuerte y deseo que de verdad esta plática pues les ayude a tener más herramientas con sus hijas, con sus hijos y, ¿por qué no?, con nuestros propios padres para que aprendan a comunicarse porque de ahí es la naciente. Cuídense mucho y nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos ya YouTube, ya estamos en YouTube, Facebook, Búsquenos. Instagram y Spotify como rec.psicopedagogía. Y recuerden que reaprender en compañía siempre será mucho mejor que intentarlo en soledad.